Bueno, buenas tardes, estamos en vivo desde el segmento de Un Chocolate con Lorena, lo prometido es deuda. Tenemos a nuestro segundo invitado. Bueno, creo que entonces ya no me voy mucho a Europa, sino que me he quedado aquí en Sudamérica. Aldo Ocampo es de Chile. ¿Y cuál va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy? Pues vamos a ver una mirada al futuro de la educación después de la pandemia. Así que vamos a presentar a nuestro querido invitado. Él es Aldo Ocampo González, PhD, es doctor en Ciencias de la Educación, eres también director fundador del Centro de Estudios Latinoamericano de Educación Inclusiva. Tiene un doctorado en Filosofía por la Universidad de Granada, España, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, España, tiene un máster en Integración de Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca, España. También tiene un máster en Lingüística aplicada a la enseñanza del español por la Universidad de Jaén, España. Tiene un diplomado en Estudios de Género por la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en Investigación Social del Cuerpo y las Emociones por la Universidad de Chile. Tiene un post titulado en Pedagogía Universitaria con orientación en Enseñanza para la Comprensión por la Universidad Internacional SEC de Chile. Tiene también un magíster en Educación, Mención Política y Gestión Educacional por la Universidad de la República Chile. Tiene un magíster en Educación, Mención Currículo y Evaluación por la Universidad de Aconcagua de Chile. Tiene también un diploma de estudios internacionales especializados y cursados en el programa de actividad física para las personas con discapacidad por la Universidad Europea de Madrid de España y licenciado en Educación Distinción Unánime por la Universidad de las Américas de Chile. Dentro de tu experiencia profesional, bueno, eres también profesor de Artes Visuales y Educación Tecnológica. También has estado en algunos colegios brindando también clases y pues bueno, no quise seguir leyendo porque como le digo a Aldo, tiene un currículum súper amplio y me siento honrada también de estar frente a ti y creo el tema que vamos a hablar es fundamental después de toda la crisis que estamos viviendo por el COVID y que más que tocar para ver, Aldo, cómo va a quedar la educación ahora. Bienvenido. Muchísimas gracias, María Lorena. Yo estoy mucho más halagado que tú el día de hoy de estar en tu programa, compartiendo, sobre todo porque nos unen lazos, a mí me unen lazos importantes con el Ecuador, es un país junto a Colombia, México y otros que me ha dado muchas alegrías cada vez que lo he visitado, y particularmente el Ecuador, que cada vez que he estado por allá en distintas ciudades, me ha brindado siempre tanto aprecio y me he sentido tan bien. Entonces es un país que siempre yo estoy feliz y ahora feliz de estar virtualmente, pero estamos aquí en espíritu, en el local. Sí, Aldo, sabes que tienes muchos seguidores acá que te aprecian Ay, mucho gracias. te aprecian mucho por tu experiencia, por tu parte humana, así me describen que tienes ese amor hacia lo que tiene que ver la educación y bueno, y desde todos los aspectos, ¿no? Desde una educación inclusiva hasta una educación ordinaria. Sí, sí. Pero ahorita sí, Aldo, sabes que hemos visto, y me hago la pregunta, que a pesar de que pasamos bruscamente a una educación online y virtual, también nos encontramos con retos y desafíos. Ya han pasado muchos meses, ya diría yo, ya mismo termina el año, y Mm. no sé cuál va a ser el futuro de la educación. ¿Qué piensas tú, Aldo? Bueno, yo creo que, María Lorena, creo que pensar los futuros de la educación es una tarea compleja, porque el fenómeno educativo lo que no tiene, y porque siempre la educación es compleja en sí misma, es porque no tiene certeza, no tiene como la medicina o la química, que a pesar de que el conocimiento avanza muy rápido, en esos campos tienen certezas para muchas cosas. Nosotros no tenemos certezas de nada. Cuando empezamos, llegamos a una escuela, uno, por ejemplo, estudia, la escena es la siguiente: va a la universidad, está, la titulación que estudias, te dicen cómo son los niños, pero ponen un pie en la escuela y todas esas teorías desaparecen. Yo, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que visité una escuela como profesor de primaria que soy, me tocó y decía, ¿y dónde está lo que decía Piaget y lo que decía Erickson? Y nunca lo pude ver.
Entonces eso me llevó a entender, por un lado, que nuestra tarea es compleja no por los niños, sino que porque obedece a un conjunto de factores que no hemos sido capaces de resolver. Ujú. Factores que escapan a lo didáctico, a lo pedagógico, a lo curricular, factores que tienen que ver con lo estructural, lo político, lo económico, y que ensamblan un proyecto educativo que muchas veces, desde mi posición teórica y política, nos deja más bien donde estamos y no nos permite avanzar. Por ejemplo, es contradictorio bajo mi posición teórica que hoy día con tanto avance en neurociencia, en educación virtual, porque hoy día en el mundo tenemos universidades que son especializadas en la educación virtual, gente que estudia posgrado a nivel virtual, que tengamos una crisis como la que hoy día se ha suscitado. El problema que tenemos en educación, y que siempre lo digo con mucho pesar, porque yo amo el ser profesor, ¿no? Ujú. Si bien hoy día me dedico a la investigación, pero yo hago una investigación que tiene que ver con problemas pedagógicos. Entonces, en Ujú. ese sentido, yo veo que el gran problema que tenemos los educadores es un problema de falta de imaginación y porque el sistema tampoco nos permite mucho eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si la educación en el día de hoy día parece que todo se agudizó, pero el Ujú. COVID lo que hizo fue ser esa gota que rebalsó el vaso, eso que Así nos es. dijo y nos puso de cabeza y nos pegó frente a la realidad para decirnos, mira, hace más de 20 años distintas organizaciones sociales han denunciado que pasan todos estos problemas. Los gobiernos, ni los académicos, ni los investigadores hemos escuchado en torno a eso. Por eso esos problemas no se han resuelto. Pero aquí hay Así otra es. cosa, que los sistemas gubernamentales hoy día han caído en el error de llevar a la virtualidad la presencialidad. Y eso es un error, Ujú. porque tú no puedes llevar la escuela presencial a lo virtual, porque tiene otros tiempos, Así es. es otro espacio desconocido que tú nunca vas a poder acceder al otro al 100%, nunca vas a poder llegar a ese niño que está ahí. Y estoy hablando en condiciones que son normalizadas. Pero imagínate en el caso de una escuela especial que tiene otras variables que introducir, eso se complejiza aún más, pensando que en esos colectivos muchas veces no tienen, por ejemplo, acceso al Internet o al manejo del computador o del celular. Entonces, aquí hay una falta de imaginación de todo tipo para pensar los problemas educativos. Así Es, es. y eso es síntoma también de la falta de tacto que las autoridades muchas veces tienen, y cuando digo las autoridades las digo desde el plano académico, social, cultural, político, para abordar esto. Aquí hay una cosa de sentido común, o sea, como por ejemplo en mi país se iban a abrir las escuelas sin tener una vacuna. Eso era falta de sentido común, por ejemplo. ¿Te Ujú. fijas? Correcto. Entonces, por ejemplo, ahí está, bueno, y eso es síntoma de otras cosas, como de oportunismo político, etcétera. Pero si pensamos en lo futuro de la educación, y que es lo que a mí siempre me gustaría plantearlo en términos proyectivos, imaginativos, yo creo que lo primero que la escuela tiene que hacer eh, es cambiar su formato, la gramática escolar, Así ¿ya? es. Para dar cabida a las múltiples singularidades que habitan el espacio escolar, ¿no? Los Ujú. niños no son diferentes porque hoy día hablemos de inclusión, siempre han sido diferentes, solo que hoy día hemos despertado a esto. Creo que esa idea de recomponer la gramática escolar implica eh, transformar el rol del directivo, transformar las políticas de contratación, reconcebir el tiempo pedagógico. Ya no es posible que sigamos en un mono, en una monocronía, como yo digo en Ujú. alguno de mis textos, en un tiempo único donde los niños hacen lo mismo, al mismo ritmo y al mismo tiempo, siendo que lo correcto es que si somos múltiples singularidades, hay múltiples tiempos que habitan el espacio escolar. Y eso implica romper las lógicas de funcionamiento. También eso implica, por ejemplo, recortar los tiempos didácticos o pedagógicos y también avanzar hacia otras formas de evaluación, ¿no es verdad? Ajá. Que nos Así es. lleven. Entonces, eso, por ejemplo, la primera idea es una falta de imaginación, pero si la escuela no cambia su gramática, que está mediada por la política pública, muy difícil va a hacer que estos cambios puedan acontecer. ¿Te Así fijas? es. Y eso, entonces, eso es como lo más superficial, pero aquí, por ejemplo, yo me regaría a que el currículo escolar ya dejara de nombrar, por ejemplo, las asignaturas como las nombra y tuviésemos otras asignaturas más de cara al mundo actual y con otros Correcto. contenidos.
¿Te fijas? Sabes que correcto, Aldo, y sabes que ahí, perdóname que te Sí, interrumpa, sí, pero ahí en esa parte medular que tú estás diciendo, tienes absolutamente toda la razón. O sea, debemos cambiar esa malla, hablemosla así, esa malla sí. como tal, y que también tiene que avanzar de acuerdo a qué, avanzar de acuerdo a la realidad que vivimos ahora. Mi querida Teresita está acá, también ella Mm, ya hablando, está también rupturas tradicionalistas que no permiten evolucionar. Gran razón. Por aquí también, ¿sabes por qué? Ahorita la realidad, Aldo, es que estamos en este momento obligadamente, ¿sí o no? Obligadamente a tener que estar dentro de algo virtual y punto. ¿Sí o no? Y no sí. solamente, eso es en un plano ya mundial. Y tenías toda la, y tienes la razón. El COVID es simplemente la gota que derramó el vaso. Pero ya esto era como cuando tú tienes la olla, así también que está hierve, 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 hierve y te explotó. Entonces, ahora los contextos, imagínate que yo quisiera que también me des tu opinión, porque a mí me preocupa mucho. Nosotros en Ecuador, tú lo sabes, tenemos dos modelos de educación, la Sí. educación ordinaria y la educación especializada. Es educación especializada que requiere mucha más atención humana, porque así lo voy a decir, requiere de una atención, de un factor humano indispensable para el acompañamiento. ¿Qué va a pasar? Acá se han creado muchas cosas. Modelos, baje las fichas pedagógicas, baje el manual, baje la guía. Pero perdóname, eso yo soy mamá de un joven con autismo, Aldo, que creo que tú también algo sabes, y a mis chicos no les sirve esa realidad. Ellos, donde no necesitan el factor humano, se quedan en una brecha que es una brecha digital, una brecha humana, una brecha social, una brecha educativa. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Bueno, puedo ser honesto, tengo que ser Sí, políticamente no, correcto. no, no, nada de políticamente correcto. Aquí di las cosas como son, Aldo, no te Yo preocupes. creo que eso es síntoma de una bobería permanente que tienen los Uh -huh. sistemas educativos en Así nuestro es. continente. En nuestro Uh -huh. continente los sistemas educativos son extremadamente tecnócratas. Es Ajá. decir, están centrados en crear políticas públicas que por un lado apelan a la igualdad, a la justicia, a la equidad, al cambio, pero por otro lado obligan al profesorado, a nuestros colegas, como le decimos en Chile, a nuestros compañeros que están en la trinchera, a Uh hacer -huh. todo lo que no permite lograr justamente eso. Por ejemplo, en Ecuador ustedes hablan de la inclusión y hablan de unidades especializadas de inclusión, pero que esa Así es. idea de inclusión no es para todos, es para solamente las personas con discapacidad. Ajá. Y de alguna manera hay estudiantes que no están cruzados por esa dimensión y que igual son frágiles ante el sistema social. Entonces, ¿qué hacer con esos estudiantes? Por ejemplo, se hacen muchas capacitaciones hoy día sobre las emociones, pero la escuela es un espacio con sus profesores en las políticas de contratación que lo que menos trabaja es la salud mental. Y Ajá. la viene a trabajar ahora como un resultado del COVID. Pero cuando uno hace un recuento hacia atrás, te das cuenta que el gran problema que tiene el educador es estrés permanente. Así Y ese es. estrés permanente no por los niños. Bueno, hay un Uh porcentaje que sí, pero hay un estrés permanente por las condiciones laborales y hay un estrés permanente por el trabajo con la familia. Y -huh. eso, por ejemplo, hoy día es síntoma de esta bobería permanente. Por ejemplo, lo que necesita un sistema educativo es entender con pertinencia qué hacer con los niños y tener claridad cómo esa educación aumenta el destino social. Cuando digo el destino social, es la comida que uno le da a los niños en términos intelectuales. Si yo, por ejemplo, tengo bajas expectativas en mis niños, y digo, no, es que estos niños son de un barrio pobre, marginal, etcétera, y le doy lo mínimo, el destino social que construyo sobre ellos es mínimo y es reducido. Y la consecuencia mayor es que cultivan una subjetividad, un sentirse que siempre es precario, que se siente en poca cosa. Entonces, aquí hay varias cosas por un lado. Por un lado que hay un fenómeno estructural que legitima esta estructura que tú bien me señalas, ¿no es verdad? Donde por un lado nos dicen, bueno, estamos haciendo mil cosas, recursos para los docentes, etcétera. Ya, eso está muy bien, son ayudas. Pero lo mismo que pasa cuando uno planifica una clase. Tú Así es. te Uh -huh. desvelas, lo haces bonito, entregas todo. Llegó tu clase y la planificación no te sirve en nada. Es Entonces, correcto.
Aquí hay otra cosa también, que es la falta de imaginación, la falta de creatividad, que nosotros también tenemos que hacer un juicio como educadores. Así es. Cuando digo, cuando digo esto, lo digo con mucho respeto, Ujú. porque hoy día hay profesores que han hecho lo imposible por enseñar a través de la cámara y del internet. Pero digo a lo profundo, ¿cómo hago para encantar a estos niños? Porque finalmente uno como maestro tiene que lograr entrar en sus niños, en todos esos niños que está ahí. Y, y si los niños te la ganan, es que ahí, bueno, ahí ya hay otra cosa, pero desde la política pública hoy día hay un énfasis que evita un doble vínculo para mí peligroso. Por un lado, en unas políticas tecnócratas, ¿no es verdad?, que apelan a ciertos cambios, pero que en la realidad concreta, eso que ellos materializan, no penetra la vida de las personas. Y por otro lado, la escuela siempre termina siendo como una especie de, de receptáculo, ¿no es verdad?, que cualquier persona le mete mano. Y ese es el problema, porque la educación finalmente no es una, aunque es una experiencia común a todos los ciudadanos, y Ujú. un ejercicio de democracia, ¿no es verdad?, en apariencia, en la práctica no puede venir cualquier persona a meterle mano, porque el oficio del educador Así es. no se entiende solamente por haber pasado en la escuela. Cuando uno hace clase, entra a jugar la emocionalidad, la imaginación, entra a jugar tu vida, entra la relación que tú construyes con los estudiantes, la autoridad pedagógica que hace que los estudiantes te validen. Es una resonancia permanente que solamente se vive en la trinchera, en la práctica. Y desde Correcto. ahí yo le haría un llamamiento también a mis compañeros que hay que agudizar el discurso profesional, porque en la medida que el discurso profesional no sea agudo, sea más científico, estos problemas los vamos a tener siempre. Así Y es. esto que, ¿Y sabes por qué, Aldo? Lo vamos a tener siempre. Y aquí alguien está poniendo, voy a leer lo que están poniendo también para que veas, Aldo. Dice, no hay inversión en tecnología, la corrupción pudo más. Esa es una. Otra de la virtualidad fue un fracaso rotundo, se perdió un alto porcentaje de estudiantes. Justificar lo injustificable también es real. Y a mí, por ejemplo, yo estoy de verdad preocupada, Aldo, porque nosotros, bueno, dentro de mi experiencia también hemos trabajado en el asesoramiento de instituciones educativas en las que tú trabajas la inclusión, pero ahora ya esa inclusión ya de verdad que tiene que ir para todos, ya todos, porque nosotros esta virtualidad también ha generado necesidades en los propios chicos, sí, sí. ¿sí? En los propios chicos. Entonces ya ahora los padres, las familias, que son las que tienen que tener la confianza para poder decir, mi hijo se sigue educando, o tienes la libre elección también, porque ahí también hay que respetar siempre esa elección. ¿Qué va a pasar ahí? Porque las familias siguen teniendo temor, siguen teniendo ahora mucho más temor también, Aldo, con respecto a cómo va a quedar la educación. Y ahí es donde se hacen las brechas, donde tú ya empiezas a ver esos sesgos que se están formando y generando. Y, y va a ser exitosa. La virtualidad considero yo que puede ser muy exitosa en el sistema de la educación superior, porque ahí es donde se implementó, Aldo. Mm. La educación empezó, la virtualidad siempre empezó desde la educación superior, no desde la media. Entonces, ¿cómo estamos ahora, Aldo? Yo creo que haciendo un balance y siendo bien Honesto. auspicioso, yo creo que en general la educación a distancia hay que entenderla. Uno entiende que la educación a distancia es que tú te pones frente a un computador Uh -huh. y haces ciertas actividades, pero también, pero eso es un reduccionismo que tiene Uh -huh. la educación a distancia. Cuando hablamos de educación a distancia, online, hablamos de otra gramática, de otras condiciones para la enseñanza. ¿No es verdad? Si, por ejemplo, la neuropsicología ha demostrado con gran énfasis algo que María Montessori demostró, sin estudios de neuroimagen, solo observando a niños, a 12 niños de un psiquiátrico, donde fundamenta su teoría, ¿no es verdad? Ella, por ejemplo, que luego se comprueba por la neuropsicología y dice que un super cerebro tendría durante todo un día, como Albert Einstein, a ese nivel cognitivo,
30 minutos de atención durante solo un día. Pensemos en Ujú. un sujeto promedio, como todos nosotros, comunes y mortales, ¿no es verdad? Vamos a tener 15 a 20 minutos durante todo un día. ¿Cuánto tiempo pasa un estudiante frente al computador o en clase normal antes del COVID? 8, Así es, 7 horas. así Eso es. va en contra de nuestra naturaleza humana. Por Ujú. otro lado, por ejemplo, si dice que a mayor movimiento, mayor aprendizaje, las clases siempre son estáticas, por ejemplo. Claro, desde la virtualidad tú tienes esa parte estática y es dinámico el aprendizaje también. Exacto, Ya, exacto. el aprendizaje debe de ser dinámico y tiene por qué, porque si yo quiero, y ahí Aldo, tú como investigador, Sí, te cuento que yo también al estudiar, por ejemplo, mi masterado en neuro, yo veo si mi cerebro necesita que toda mi parte del cuerpo en los niños y yo solo mantengo al niño delante de la computadora, ¿qué daño estamos haciendo, Aldo? ¿Sabes por qué? Porque yo veo a los chicos pegados y el periodo de atención en ellos es mínimo al que tiene un adulto. O sea, exacto. y eso es algo, como dices tú, eso es sentido común. Sí, y un poco para responder lo que tú me preguntabas de la educación virtual, yo creo que el error que se ha cometido siempre es reducirla como a la idea de que yo no, la imagen mental que uno se queda en casa o el lugar que tú te puedas conectar y no vas físicamente. Pero eso tiene otras variables de enseñanza, variables que tienen que ver primero con la persona, las variables individuales, como se llaman, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo primero que hay que reconocer es que no todas las personas tienen la autodeterminación para poder sentarse frente al computador y trabajar. Eso es una cosa, eso no es nada malo, eso es una variable personal, estructuras mentales que funcionan así. Ahí, por ejemplo, tú no puedes pretender enseñar, si el año tiene 10 meses, tú no puedes pretender enseñar la misma cantidad de contenido que están puestas en el plan curricular, porque lo que hay que hacer ahí es retomar lo que Stonewick siempre dice en este maravilloso proyecto de investigación que tiene más de 30 años, que es la enseñanza para la comprensión, y que dice con claridad, si usted quiere formar pensadores críticos, personas empoderadas, y es bueno y estudiantes que comprendan, lo primero que tiene que hacer es tratar de seleccionar los grandes aprendizajes que hay que enseñar. Y lo que uno hace en la escuela es que pierde mucho tiempo enseñando lo irrelevante y no agudizando lo relevante. Pero eso está precedido además por un grado de dificultad que tiene que ver con manejar el dominio disciplinar de lo que enseño, el contenido epistémico. Es decir, si yo soy profesor de lenguaje y literatura y me toca enseñar la literatura del siglo XVIII o la del siglo XIX, que es la del realismo, antes de pasar las vanguardias, entonces yo sé que voy a enseñar qué es lo medular, lo que sí o sí la persona tiene que saber. Pero entonces ahí contraponemos la idea de cubrir un plan curricular y que al otro año los estudiantes no se acuerdan prácticamente de nada. Y lo que necesitamos justamente es puntualizar en cuáles son los aprendizajes relevantes de aprender para este nivel y evitar la superposición de contenido o la repetición de contenido. Pero además de eso hay que pensar las condiciones que dan accesibilidad. Y cuando digo accesibilidad no es solamente con sistemas aumentativos, Es accesibilidad desde la enseñanza, es decir, así. Es. cómo permito que el estudiante progrese a su ritmo y pueda yo, por ejemplo, monitorear que Juan y Diego avanzaron, pero cada uno a partir de sus necesidades. Entonces, eso que parece tan complejo, en la escuela se puede hacer, pero vuelvo a lo que te decía al inicio, hay que cambiar la gramática escolar, la Ujú. gramática que va a posibilitar otras formas de funcionamiento en la escuela y formas que tampoco son tan futuristas. A mí lo que me parece que puede ser más necesario aquí es dejar de nombrar la clase de lenguaje como lenguaje y enseñar bajo ese concepto con otro nombre y otros contenidos que te habiliten para el siglo XXI. Correcto, correcto. Entonces, yo siento que el problema, a pesar de que yo quiero mucho Ecuador, el problema que yo veo en Ecuador es que es un país muy burocrático y al estar cargado de mucha burocracia hace que justamente esto se avance en beneficio de las personas. Acabas de decir algo, pero así, y no importa, porque acá nos están viendo y yo sé que están muchas también acá personas que manejan educación. Y acá colocaba, por ejemplo, y ese respeto, mira, a la diferencia en esta modalidad no hay. La brecha se amplía más y efectivamente es así, se va a ampliar.
Y también, Aldo, otra cosa que también hay que, por ejemplo, puntualizar en esto de la virtualidad, como tú dices, cambiar el tiempo, porque ahora el tiempo y el espacio Sí. ya son diferentes, ¿sí o no? O sea, si queremos hacer una estructura o una adaptación en tiempo y en espacio, hemos tenido ya un año escolar, Aldo, acá de lo que es la costa de nuestra ciudad. Y ya se evaluó, ahí es donde yo me pongo, porque es donde viene que también Ecuador le falta mucho también esa cultura de investigación. O sea, debemos medir cuál ha sido el resultado a nivel de las clases. Ya tienen evaluar, Aldo, hay que evaluar el sistema. Sí, yo creo que ahí, María Lorena, pasa otro tema, ¿no? Que en general el problema de las mediciones en los sistemas educativos son mediciones que trabajan para dar un resultado, una visión panorámica de la realidad, ¿no? Y esto que tú nombrabas como brechas, el que hoy día, por ejemplo, alguien no tenga problemas de conexión o no tenga acceso a la Internet, no es el problema el acceso a la Internet, el que no tenga Internet o gigas. El problema es que eso devela algo más profundo, las profundas desigualdades sociales que han sido legitimadas a través de reglas institucionales o reglas que hacen que la sociedad funcione en función de eso. Entonces, lo que tenemos acá es que pareciera que nos enfrentamos a un escenario catastrófico en 2020. Pero esto que nos pasó es catastrófico ¿en qué sentido? Es catastrófico en que no tenemos una cura y que ha muerto gente y que hay cesantía, hambruna y mil cosas. Pero lo positivo es que no tuvimos que hacer ninguna investigación, ni perder plata para decir, ni tiempo para decir cuáles eran los problemas que hace mucho tiempo mucha gente estaba diciendo y que nunca se han escuchado. Y esto es síntoma de algo más profundo, la ausencia de una visión concreta para hacer un proyecto de país que abra y que responda a estos problemas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en frente a lo que tú me planteabas, el problema no son las mediciones, el problema son los usos que tienen esos resultados. Y cuando se hace una evaluación nacional, se hace no para tomar decisiones, se hace para decir y rankear qué escuela funciona mejor que otra y para caer en la típica distinción de los años 80 que establecía la sociología entre los que aprendían más porque eran ricos y los que aprendían menos porque eran pobres o porque el profesor era malo y que no tenían ciertas condiciones. Pero aquí esas evaluaciones son un reflejo parcial de una situación que pasa en la escuela. En todas las escuelas pasa lo que no debiese pasar en el sistema educativo. Profesores estresados, aburridos, amargados, niños que no aprenden, niños aburridos, gente peleada entre ellos. Y eso no es el espíritu de una escuela. Y eso te habla también de otras cosas. Así es. Mira, para cerrar esto, este año de manera particular me ha tocado trabajar con muchos profesores en otra cosa que yo siempre hago, que es capacitar a las escuelas. Y me ha tocado trabajar en el ámbito de las emociones. Y lo que más se quejan nuestros colegas es, primero, que se sienten sobrepasados, segundo, que se sienten agotados, pero porque se sienten agotados porque han tenido que seguir el mismo ritmo que tenían cuando estaban en la escuela físicamente. ¿Y eso de qué te habla? De que finalmente se han tomado decisiones azarosas sobre la marcha, ya, porque la cosa pasó así. Pero ahí es inconcebible que la escuela la llevemos tal como la conocíamos a la virtualidad, porque son dos escenarios distintos. No puede ser eso. Por ejemplo, si la jornada escolar en Chile tiene de 8 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en este nuevo formato tú podrías tenerlo hasta las 12, después un receso y seguir en la tarde. No puedes tener al chico todo el rato ahí, porque además tienes que pensar que ahí tienes que habituarte al espacio del hogar, porque aquí ya se travestiza lo público y lo privado. Entonces, si tú puedes estar aburrido, escuchando a la profe, te va al refrigerador o va donde tu hermano, y nadie te va a monitorear, ¿me entiendes? Porque los niños son así, ¿te fijas? Entonces, yo creo que ahí también en educación coexiste mucha lectura errada y mucha explicación que no ayuda a resolver los problemas. Si nosotros, por ejemplo, mirásemos por qué los problemas educativos no se resuelven, es porque finalmente trabajamos sobre modalidades parche, pero que son peor que los parches curitas o esas benditas que te ponen cuando te cortas con la cosita. Sí, de verdad. ¿No? Que tú te mueves y se salen solos.
Nosotros en educación tratamos siempre los problemas medulares, por ejemplo, de la educación que tienen que ver con el acceso, con la justicia, con la reducción de desigualdades, con la canalización de recursos, con el sexo, con la raza, con con las multiplicidades, singularidades, etcétera. Esos temas medulares crecen, crecen, crecen y no se resuelven. Y lo que vamos resolviendo son temas de moda que se diluyen fácilmente. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos hoy día, y es irrisorio, ¿no es verdad? Es síntoma de toda esta ceguera con la que hemos entendido la práctica educativa. Y, y entonces, esto también es síntoma de algo mayor, de una crisis planetaria a nivel del conocimiento, del sentir, del pensar, del hacer, de todo lo que podamos poner en, en manifiesto. O sea, piensa tú que hoy día las universidades tampoco están diciendo mucho al respecto. ¿Quiénes hoy día están movilizando los temas calientes de la sociedad? Son todas las organizaciones gubernamentales, ¿no es Ujú. verdad? Entonces, la gente que está en la trinchera, las asociaciones de padres de hijos con discapacidad, esos son los que están luchando. Las mujeres, los que han sido violentados, los indígenas, no está haciendo. Entonces, aquí hay el COVID llega en un minuto eh, de forma auspiciosa para ser como la ópera prima y cerrar todo este problema y decirle, ya, pues, abran los ojos y caminen Ajá, hacia eso. porque ya no tienen más opción, Aldo, y es como tú dices, o sea, el COVID vino, y eso para las personas que nos están escuchando también, el COVID vino para decirte a ti, porque yo lo veo así, para decirte a ti que tienes que efectivamente cambiar, porque ya no hay más opción, y tampoco tienen por qué los chicos pagar las consecuencias de lo que efectivamente todos durante décadas nos han venido advirtiendo. Ya no podemos hablar ahora de las adaptaciones curriculares, Aldo, porque ya yo ya no sé qué adaptar. O sea, si tú ya te pones a pensar, Aldo, ¿qué se puede adaptar para un chico? Que no hablemos de una discapacidad permanente, Aldo, hablemos de un Sí, sí. problema transitorio, de un trastorno transitorio. Ese chico que tiene a lo mejor un problema de atención o que ese chico que tiene que no puede porque su estilo de aprendizaje es un estilo kinestésico, que necesito tocar el libro para aprender y tengo que estar ahí pegado. ¿Cómo puedo yo adaptar? Porque de verdad que sentiría que tengo una brecha grande con la virtualidad, Aldo. Sí. Bueno, yo creo que ahí lo que hay que ocupar son todos software que nos ayudan, por ejemplo, a diversificar ese material, pero en la pantalla, ¿no es verdad? Uh -huh. Software que son de comunicación aumentativa y que son para transliterar libros, y que son, por ejemplo, los que se hacen los textos de fácil lectura, pero claro, va a quedar la cosa áptica, va a quedar siempre ahí no tan trabajada, ¿te fijas? Yo creo que también ahí, por ejemplo, lo más factible en el tema de las adaptaciones es recurrir a los fundamentos del DUA, por ejemplo, ¿no es verdad? Ah, ya. Y que lo que el DUA hace no es la gran innovación, porque también el DUA se ha vendido de una manera muy guau, pero el DUA lo Ajá, que hace es ordenar la enseñanza. así es. Entonces, es decir, por ejemplo, en el caso de la motivación, usted tiene que seguir estos pasos. Uh En -huh. el caso de para mejorar el aprendizaje, haga esto. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, María Elena, yo creo que la escuela, en vez de poner ficha al sistema educativo, debería poner una batería de software, de mecanismos, de herramientas tecnológicas, donde, por ejemplo, vayan desde los tan simples que hay, que tú entras a Google, pones, por ejemplo, elaboración de prueba para la Internet o para una plataforma virtual y te aparece cómo hacerlas con alternativas y ahí la puedes diversificar con audio, con sonido, con lo que tú quieras. O sea, ese tipo de recursos yo creo que yo, si fuera ministro de Educación, pondría, por ejemplo, para los profesores, también, por ejemplo, hubiese hecho un recorte del marco curricular, por ejemplo, hubiese dado directrices de cuáles eran las condiciones mínimas por semestre que debiesen cumplir de acuerdo a la modalidad, porque en la escuela primaria es una cosa muy distinta a la especial, a la secundaria, entonces tienen que haber énfasis también diferenciado y, y también haber hecho más contratación de personal para haber apoyado a los profesores como asistentes de aula, pero en la Uh -huh. plataforma, es decir, alguien que, por ejemplo, en Ecuador hay mucho ingeniero tecnológico,
informático, haber contratado a ese ingeniero informático y haberlo puesto en ciertas clases fundamentales como matemática, lenguaje, ciencia, ciencias sociales, y haberte puesto ya, mira, hoy día, y que trabajaran con el profesor, que hubiera la coenseñanza o la codocencia. Tú le dices, mira, voy a enseñar la llegada de Cristóbal Colón a América. Perfecto. Entonces el ingeniero te busca el software, te arregla el material, y tú lo presentas, y ese material además se pone al servicio de las familias también, Así para es, que ellos puedan acompañarlo, ¿no? Pero así aquí es. también estamos atravesados como por un gran contagio emocional que yo creo que al que ha cegado esto, ¿no? Hoy día es como que tú vas a un lugar y todo el mundo, al inicio, hoy sí, el COVID. Yo tuve la política tolerancia cero frente a eso. O sea, alguien que me venía con eso y decía, ya, está bien, pero no tanto porque eso te carcome también emocionalmente y tú dices, y entra en esa sintonía. Entonces, yo creo, y también ahí yo creo que esto sirve para un poco que los padres que son conscientes de la educación de sus hijos puedan tomar más el peso al proceso educativo, porque hoy día también el COVID, en el aspecto positivo de todo esto, ha ayudado a que muchos papás valoren mucho más lo que hacen los profesores. Así es, Aldo. Y sabes que esa es la parte, diría yo, positiva como triple A. ¿Por qué te lo digo? Porque sí, eso también nos dio, el COVID nos dio a los padres que tenemos que mucho más esforzarnos por ser los educadores que también, ahí me voy a poner en el otro lado, que es el Mm, del maestro, que siempre te decía, papá, apoye más y que de la noche a la mañana tienes que hacerlo y que has tenido que aprender a adaptarte a ese medio también. ¿Sabes qué? Lo único que me preocupa, Aldo, son mis chicos con autismo, porque imagínate para ellos tener problemas ya en la interacción social y tener problemas en la comunicación, sí, sí está mucho más marcado el apoyo de la virtualidad hacia ellos. Ahí sí va a haber más brecha todavía, porque ya no estamos trabajando sobre su área de afectación. Ellos necesitan relacionarse y lo dejamos. Pero hay que ver siempre lo positivo, Aldo, y buscar siempre las soluciones. De eso se trata también el desarrollo de la inteligencia emocional, que se debe fomentar mucho más ahora en el sistema educativo. No sé, algún mensaje, Aldo, para nuestro querido país. Ojalá que te yo, volvamos a tener físicamente acá, mm, Aldo. Sí. yo creo que lo primero que hay que reconectar es con, primero, aclararnos nosotros como seres humanos quiénes somos. Nosotros los seres humanos pasamos mucho tiempo tratando de encontrar quiénes somos, hacia dónde vamos, qué cosas nos mueven, ¿no es verdad? Y en la mediana edad de la vida, mucha gente, el grupo mayoritario en una sociedad, despierta eso. Hay personas que despiertan muy tempranamente y otras que despiertan muy tarde, pero así son los procesos de cada ser humano. Pero yo creo que ahí hay un tema importante. Creo que lo primero es el despertar y reconectarse con qué te movió a ti a ser educador. Yo esa es una pregunta que siempre me hago. Y cuando me acuerdo de que yo quería ser un profesor en el sur de Chile, trabajar en una escuela del campo, con una carreta y hacer cosas, bueno, la vida me llevó por otro lado, pero cuando me conecto con eso, le encuentro sentido a veces a los malos sabores de boca que el sistema te hace tener en el día a día. ¿Ya? Eso es lo primero que yo podría decir. Lo segundo es que creo que la escuela tiene que ser, en la modalidad que sea física, semipresencial, virtual, tiene que tener un espacio de esperanza para nuestros niños. Tiene que entender que la escuela es el último espacio que nuestros niños tienen para ser tratados con afecto, con cariño, con amor, ser vistos. Y esto que estoy diciendo, que parece tan de perogrullo, es la realidad, pucha que cuesta, porque la escuela no siempre es el espacio de esperanza. No siempre vamos a trabajar con el estudiante tipo y no siempre vamos a ser el profesor que el estudiante espera tener, porque aquí pasa, es un efecto rebote. A veces uno como profe quisiera que todos tus estudiantes fueran rápidos, brillantes, pero también pasa la inversa, ¿no? Lo importante es tratar de inmortalizar nuestra figura en los niños, en los jóvenes, que seamos un agente, un adulto significativo, alguien que construye vínculos positivos, a una figura de autoridad positiva. Cuando digo autoridad positiva, una figura que resuena en el otro y que no está dado por la autoridad normativa, sino que está dado por tu acción, por lo que sientes, por lo que piensas, por lo que haces, y que eso impacta en la comunidad. Y creo que también las comunidades educativas necesitan fortalecer su identidad,
necesitan pensar colectivamente qué quieren para sus hijos, pero de forma realista, porque a veces nos enarbolamos con discursos que nos pierden el sentido de realidad, ¿no? Por ejemplo, yo jamás fui bueno para las matemáticas y mi papá quería que yo fuera médico. Entonces yo le dije, mira, ¿cómo tú quieres que yo sea médico si jamás voy a poder tener una buena calificación en matemáticas? Así es. Pero mi principio de realidad iba por otro lado. ¿Cuál era mi principio de realidad? Que yo tenía capacidad de expresarme, de escribir, de hacer otras cosas. Y que entonces, y yo siempre sentí el llamado pedagógico. Pero, ¿por qué lo ejemplifico así? Porque a veces con nuestros niños les planteamos metas que parece que son súper estimulantes, pero para ellos no son estimulantes, son frustrantes. Y hoy día los chicos emocionalmente, aparte de tener problemas vinculares, vienen eh, con un sistema cognitivo mucho más desarrollado en la generalidad, pero emocionalmente vienen con grandes problemáticas. Así es, así es. Entonces, nos topamos con, por ejemplo, con chicos que en realidad eh, viven frustrados, que les embarga la pena, que no se sienten queridos, que se sienten desplazados. Y eso es la escena de una sala de clase virtual o no presencial, o presencial, perdón. Es lo que pasa. Y eso también es síntoma de que nosotros, de lo que vivimos, cuando uno analiza, por ejemplo, qué tienen en común las comunidades educativas en términos emocionales, los profesores, los auxiliares, los paradocentes, toda la comunidad educativa, del que estoy diciendo el mundo de los adultos que habitan esa comunidad, comparte en su historia de vida muchas particularidades con los niños. Ujú. Entonces, uno ahí hay un ejercicio terapéutico también, como adulto, decir, mira, yo tengo la posibilidad de reparar en mí cosas que con estos niños a mí también me sucedieron. Lo más probable es que si yo fui un niño con problemas de autoestima, llegue a escuelas y a lugares donde mis estudiantes también Al tienen rep- eso. Así es verdad, Aldo. Entonces uno tiene que aprender, perdona María Lorena, uno también tiene que aprender a mirar eso con nuestros niños. Tiene que aprender a mirarlo con las familias también. Sí. Y devolver la pelota a la familia. Porque la educación no tiene sentido si la familia no está ahí al pie del cañón. Así es. Sabes que tienes, Aldo, tus palabras de verdad y creo que las recomendaciones que estás diciendo son reales y de eso se trata. Ya dejemos un poco también tanta burocracia, porque es verdad, hay mucha, demasiada burocracia. La educación no se mueve así, la educación se mueve por la imaginación, por la creatividad, por el desarrollo incluso, digamos, de las emociones como tal. O sea, el poderte desarrollar emocionalmente en conjunto con tu alumno, eso es lo que te hace crecer en esta sociedad para ser mejor ser humano. O sea, ya ahorita hemos visto tantas catástrofes con este virus y tenemos que pensar en que nuestra educación debe de ser de calidad y significativa. Ese es como el mensaje, mi querido Aldo. Ha sido un placer enorme poderte tener en este espacio compartiendo acá para Ecuador. Ya eres alguien de la casa, esperemos Mm, pues que también, como te comenté, dentro de la semana de lo que es el festejo de las discapacidades, te volvamos a tener acá también en una conferencia. Y a mis queridos, las personas que nos están viendo y escuchando, el otro viernes también estaremos con temas importantes. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que es la epilepsia y el autismo, cómo se relaciona. Esa belleza de tema se va a dar por profesionales colombianos. Es más, las dos personas que tengo son de Colombia y de ahí viene nuestra querida Enid, quien nos va a hablar de sexualidad y autismo, retos y desafíos para la familia, lo que debes de conocer para ayudar en esto que también es algo complejo. Así que bendiciones para ti, Aldo, ah, y muchas de verdad que tú estás bien empoderado en la educación y que amas mucho esto porque lo has investigado toda tu vida. Saludos desde Concepción, Tucumán, Argentina. Qué lindo, te están enviando saludos de ahí. gracias. Bueno, y tus seguidores de Ecuador que también están acá, también enviándote saludos para ti. Así que nos Muchísimas vemos en gracias. la próxima, Aldo, y bendiciones. Hasta luego, ya saben, espérame, ya sabes que ojalá que te tenga en un chocolatito real, no virtual, Sí, sí. con Lorena. Así que nos Muchas vemos en la gracias. próxima. Chao. Chao.